Bombazo en el Real Madrid. Kylian Mbappé podría estar viviendo sus últimos meses vestido de blanco, y la razón no tiene que ver únicamente con el rendimiento dentro del campo. Los últimos meses del delantero francés en el Real Madrid estuvieron marcados por una tensión creciente que empezó a filtrarse desde dentro del propio vestuario, y que terminó explotando de la forma más dura posible, con la propia afición del Santiago Bernabéu silbándolo en su propio estadio. Vamos a repasar cómo se llegó hasta aquí, porque entender el contexto completo es fundamental para dimensionar lo que podría pasar en las próximas semanas. La temporada de Mbappé en el conjunto blanco nunca terminó de encontrar la estabilidad que todos esperaban cuando el club anunció su fichaje entre fanfarrias y una presentación multitudinaria. Sus números individuales siguieron siendo importantes, eso nadie lo puede negar, pero el funcionamiento colectivo del equipo empezó a generar dudas serias, y con cada tropiezo importante, la figura del francés quedó cada vez más señalada. La derrota sufrida frente al Barcelona, que terminó siendo determinante en la pérdida del título de Liga, funcionó como detonante de una crisis que venía macerándose desde hacía tiempo. Y aquí es donde entra el primer factor que quiero que tengan muy presente: los problemas internos del vestuario. Durante esa semana se filtraron discusiones y tensiones entre varios futbolistas del plantel, un ambiente enrarecido que afectó el estado emocional de todo el grupo, no solamente del propio Mbappé. La convivencia entre las grandes figuras del ataque nunca terminó de fluir con la naturalidad que se esperaba, y las versiones que circularon apuntaban a fricciones concretas dentro del círculo más cercano al delantero francés, generando un clima de desconfianza que se fue acumulando partido tras partido. El segundo factor, y este es determinante, tiene que ver con la propia afición. Después de la derrota que sentenció la pérdida de la Liga ante el eterno rival, el Real Madrid regresó al Santiago Bernabéu, y lo que se vivió esa noche quedó grabado en la memoria reciente del madridismo. Cuando la megafonía del estadio recitaba la alineación pocos minutos antes del inicio del encuentro, se escucharon silbidos tímidos que fueron creciendo notablemente al nombrar a Vinicius y a Mbappé. Pero lo más duro llegó después. Cuando el francés salió a calentar cerca del minuto 60, la pitada se intensificó, y cuando finalmente el cuarto árbitro levantó el cartel con su dorsal para que ingresara al terreno de juego, el pitido resultó todavía más fuerte, en su propia casa, delante de su propia gente. Imagínense por un segundo lo que representa ese momento para un futbolista de la magnitud de Mbappé, alguien que llegó al Real Madrid persiguiendo un sueño que arrastraba desde niño, que peleó durante años para vestir esta camiseta, y que de pronto se encuentra siendo abucheado por la misma afición que debería estar rendida a sus pies. Eso deja marca, y deja preguntas abiertas sobre el verdadero grado de conexión que existe entre el jugador y el entorno que lo rodea. Y aquí aparece el tercer factor que no podemos dejar pasar por alto: las dudas sobre su compromiso real con la institución. Durante ese mismo periodo conflictivo, distintas informaciones señalaron que Mbappé habría aprovechado una lesión para viajar a Italia, un episodio que generó todavía más ruido mediático en un momento donde el equipo necesitaba unidad y enfoque total. Ese tipo de gestos, sumados a la sensación creciente de que el francés compartía ahora el protagonismo ofensivo con otras figuras del plantel, como Vinicius y Bellingham, algo que según distintas fuentes habría generado incomodidad dentro de su propio entorno. Empezaron a construir la narrativa de un jugador que quizás nunca terminó de sentirse completamente integrado en el proyecto. Ante las preguntas directas de la prensa sobre una posible salida, el propio Mbappé fue tajante en su momento, asegurando que no pensaba abandonar el club y que estaba decidido a triunfar vestido de madridista. Esas declaraciones, sin embargo, no lograron apagar completamente los rumores, que siguieron circulando con fuerza durante las semanas siguientes, alimentados además por el cambio radical que se avecinaba en el banquillo. Porque aquí está la pieza que puede terminar de definir todo este culebrón: la llegada de José Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid. Y quiero detenerme en este punto con calma, porque me parece central para entender hacia dónde puede ir esta historia. Mourinho es, históricamente, un entrenador de pulso firme. A lo largo de toda su carrera, en cada uno de los grandes clubes que dirigió, dejó clarísimo que no acostumbra ceder ante caprichos individuales de ningún futbolista, sin importar su nombre, su caché mediático ni su valor de mercado. Su filosofía siempre giró alrededor de la disciplina colectiva por encima de cualquier individualidad, y en más de una ocasión no dudó en marginar a jugadores de altísimo perfil cuando consideró que su actitud no encajaba con las exigencias del grupo. Ese historial, aplicado ahora al caso concreto de Mbappé, genera una combinación explosiva: un jugador que arrastra dudas sobre su compromiso real con el club, y un entrenador que no tiene ningún problema en tomar decisiones drásticas cuando percibe que la armonía del vestuario está en juego. Antes de seguir desarrollando este análisis, y de contarles los rumores concretos de mercado que ya empiezan a circular sobre un posible destino para el francés, quiero pedirles algo, porque este tipo de contenido, tan sensible y con tantas aristas, necesita el respaldo de esta comunidad para seguir creciendo. Si les está interesando esta historia, denle like a este vídeo, así ayudamos a que llegue a más gente.
Suscríbanse si todavía no forman parte de este canal, porque el mercado de fichajes viene cargado de historias como esta durante todo el verano. Y por favor, déjenme su comentario contándome qué opinan ustedes de toda esta situación, si creen que Mbappé debería quedarse y pelear por recuperar la confianza de la afición, o si consideran que lo mejor para ambas partes sería una salida ordenada a este mismo mercado. Leo absolutamente todos los comentarios y me interesa muchísimo conocer su punto de vista sobre un tema tan delicado como este. Vamos ahora a entender con mayor profundidad qué significa exactamente la llegada de Mourinho para el futuro inmediato de Mbappé dentro del vestuario blanco. Cuando se confirmaron los primeros contactos entre el entorno del técnico portugués y la directiva del Real Madrid, distintas informaciones periodísticas señalaron algo interesante. Mourinho habría pedido explícitamente centrarse en reforzar la defensa del equipo de cara a la próxima temporada, dejando entrever que su prioridad de reconstrucción pasaba primero por el equilibrio colectivo antes que por sostener individualidades desgastadas. Y aunque en un primer momento se habló de que el propio Mourinho podría respaldar la continuidad de Mbappé dentro de su proyecto, la realidad es que ese respaldo, si es que existe, estaría condicionado completamente a la actitud y al compromiso que el francés demuestre desde el primer día de pretemporada. Y aquí quiero ser honesto con ustedes sobre mi lectura personal de esta situación. Conociendo el perfil de Mourinho, conociendo su forma de gestionar vestuarios a lo largo de toda su carrera, me parece muy difícil imaginar un escenario donde el técnico portugués tolere durante mucho tiempo cualquier señal de desconexión emocional, cualquier gesto que pueda interpretarse como falta de compromiso, o cualquier tensión interna que ponga en riesgo la cohesión del grupo que está construyendo desde cero. Mourinho no suele dar demasiadas segundas oportunidades cuando percibe que la actitud de un futbolista, por más talentoso que sea, empieza a pesar más que su rendimiento dentro del campo. En la continuación de esta historia vamos a repasar con todo detalle los rumores concretos que ya circulan sobre el futuro de Mbappé, con nombres específicos de clubes interesados y cifras que empiezan a moverse con fuerza en el mercado europeo y también fuera de Europa. Quédense conmigo, que todavía queda mucho por analizar. Retomamos entonces esta historia para hablar directamente de los rumores concretos que ya empiezan a moverse con fuerza alrededor del futuro de Kylian Mbappé, porque clubes interesados, según distintas informaciones que circulan en las últimas semanas, no le faltan en absoluto. El nombre que más fuerza ha tomado dentro del panorama europeo es el del Manchester City. El conjunto inglés atraviesa un momento de reformulación profunda de su proyecto deportivo, después de varias temporadas donde el equipo dejó de imponer el mismo respeto absoluto que supo generar en años anteriores. Y según distintas versiones que circulan en el entorno del club, la directiva ciudadana estaría dispuesta a poner sobre la mesa una oferta que rondaría los 230 millones de euros para intentar hacerse con los servicios del delantero francés. Es una cifra descomunal, que confirma que, pese a todos los problemas de adaptación que Mbappé atravesó en Madrid, su valor de mercado sigue siendo altísimo, prácticamente intacto pese a la crisis reputacional que sufrió en las últimas semanas de la temporada. Y no es casualidad que sea justamente el Manchester City el club que aparezca con más fuerza en esta historia. Pep Guardiola necesita reconstruir un ataque que perdió parte de su contundencia en los últimos años, y un delantero de las características de Mbappé, con su velocidad descomunal, su capacidad de definición y su experiencia en los escenarios más exigentes del fútbol europeo, encajaría perfecto dentro de la idea de renovación que el club inglés viene planteando desde hace tiempo. Además, la capacidad económica del City nunca fue un problema para este tipo de operaciones, algo que refuerza todavía más la credibilidad de este rumor concreto. Pero el Manchester City no es la única alternativa que aparece en el horizonte. Existe otro rumor, quizás todavía más llamativo por lo que representaría en términos de ruptura completa con la trayectoria futbolística tradicional de Mbappé, el interés del Al-Nassr, de Arabia Saudita. El club saudí, que ya cuenta entre sus filas con Cristiano Ronaldo como principal estandarte del proyecto, habría manifestado interés concreto en sumar también al delantero francés, ofreciéndole un salario que superaría ampliamente lo que actualmente percibe en el Real Madrid. No sería la primera vez que el entorno de Mbappé recibe este tipo de propuestas desde el fútbol saudí, ya que en el pasado, cuando todavía vestía la camiseta del Paris Saint-Germain, rechazó ofertas económicas absolutamente descomunales provenientes de esa misma liga, priorizando en aquel momento su carrera deportiva por encima del factor puramente económico. Ahora bien, la pregunta que se impone es la siguiente. ¿Repetiría esa misma decisión si la situación en Madrid sigue deteriorándose de la forma en que lo hizo durante los últimos meses? Aquí es donde entra en juego, otra vez, la dimensión emocional de todo este culebrón. Un futbolista que fue silbado en su propio estadio, que arrastra dudas sobre su compromiso real con la institución, y que además tendrá que convivir con un entrenador de mano dura que no acostumbra a hacer concesiones especiales para nadie, podría empezar a valorar alternativas que hace apenas un año hubiera descartado de manera automática. Analicemos con calma cada uno de estos escenarios posibles. Si Mbappé decide priorizar la ambición deportiva,
buscando recuperar protagonismo absoluto y reconstruir su imagen dentro del fútbol europeo de más alto nivel, el Manchester City aparece como el destino más lógico, ofreciendo competitividad inmediata en la Premier League y en la Champions League, además de una cifra de traspaso que dejaría satisfechas tanto a la directiva blanca como al propio entorno del jugador. Si, en cambio, la prioridad pasa a ser puramente económica, buscando asegurar el futuro financiero de forma definitiva sin tener que lidiar con la presión mediática extrema que representa jugar en Europa, el salto hacia Arabia Saudita, de la mano del Al-Nassr, se convierte en una alternativa perfectamente plausible, sobre todo considerando el nivel de vida y la reducción de presión mediática que ese contexto podría representar comparado con la exigencia bestial de jugar en Madrid. Y aquí, sinceramente, quiero cerrar esta segunda parte de la historia con una reflexión que me parece central. Independientemente del destino final que termine eligiendo Mbappé, lo que queda absolutamente claro es que la relación entre el francés y el madridismo sufrió un desgaste que va a resultar muy difícil de revertir en el corto plazo. Cerramos esta historia analizando la postura que probablemente adoptará José Mourinho frente a todo este escenario tan delicado, porque creo que ahí está la clave definitiva para entender hacia dónde se dirige el futuro de Kylian Mbappé dentro del Real Madrid. Conociendo el estilo del técnico portugués a lo largo de toda su trayectoria, resulta bastante previsible que su primera medida al llegar al banquillo blanco sea establecer reglas claras desde el primer día de pretemporada, sin excepciones para nadie, ni siquiera para la estrella más mediática del plantel. Mourinho construyó su carrera entera sobre la base de la disciplina colectiva, y en más de una ocasión demostró que está dispuesto a sacrificar el talento individual de un futbolista si considera que su presencia altera negativamente la armonía del grupo. Si Mbappé llega a esta nueva etapa con la misma actitud que generó dudas durante los últimos meses de la temporada anterior, el choque entre ambos parece prácticamente inevitable. Y aquí es donde toma fuerza la hipótesis de una salida negociada durante este mismo mercado de fichajes. Pensemos en los intereses de cada una de las partes involucradas. Para el Real Madrid, contar con una oferta cercana a los 230 millones de euros representa una oportunidad financiera extraordinaria, permitiendo reinvertir esa cifra en el mercado para reforzar otras posiciones que Mourinho ya identificó como prioritarias, especialmente en defensa, tal como se filtró en sus primeras conversaciones con la directiva. Para Mbappé, alejarse de un entorno que se volvió hostil, tanto dentro del vestuario como en las gradas del propio estadio, podría representar la oportunidad de reconstruir su carrera en un contexto más favorable, ya sea en la Premier League de la mano de Guardiola, o directamente en Arabia Saudita, priorizando estabilidad económica y emocional por encima de la presión mediática constante que implica vestir la camiseta blanca. Ahora, ¿cuál de los dos rumores tiene mayores probabilidades reales de concretarse? Si me preguntan a mí, la oferta del Manchester City parece, por ahora, la alternativa más sólida y más avanzada dentro de este mercado. Se trata de un proyecto deportivo competitivo, con capacidad económica comprobada, y con una necesidad futbolística real de reforzar su ataque tras varias temporadas de bajón relativo. El interés del Al-Nassr, aunque real y respaldado por el poder económico que caracteriza al fútbol saudí en los últimos años, todavía depende de la voluntad final del propio Mbappé de dar ese salto hacia una liga que, históricamente, rechazó en más de una ocasión durante los momentos más altos de su carrera. Lo que sí parece cada vez más evidente es que la continuidad de Mbappé en el Real Madrid ya no es la certeza absoluta que representaba hace apenas un año, cuando su llegada se celebró como la culminación de un sueño compartido entre el jugador y toda la afición blanca. Los problemas de vestuario, la pitada del Bernabéu, las dudas sobre su compromiso, y ahora la llegada de un entrenador que históricamente no cede ante caprichos individuales, conforman un cóctel de factores que apuntan directamente hacia un verano decisivo, quizás el más decisivo de toda su carrera reciente. No se olviden de hacer clic en la noticia que está apareciendo en pantalla para conocer todos los detalles adicionales de esta información y mantenerse completamente actualizados sobre este posible movimiento de mercado que promete marcar el resto del verano. Los silbidos en el Bernabéu no fueron un episodio aislado ni una reacción exagerada de un sector minoritario de la afición, fueron la manifestación pública de un descontento acumulado durante meses, alimentado por resultados deportivos pobres, por rumores constantes de tensiones internas, y por la sensación generalizada de que el proyecto nunca terminó de encajar alrededor de todas las estrellas que llegaron al club en los últimos años. En la última parte de esta historia vamos a analizar qué postura concreta podría tomar Mourinho frente a todo este escenario, cómo podría manejar la situación desde el primer día de pretemporada, y qué señales existen actualmente sobre cuál de estos dos rumores, el del Manchester City o el del Al-Nassr, tiene mayores probabilidades de concretarse en las próximas semanas.